¿Cómo reconocer a un chicano? Ropa tumbada, Nike Cortez, pañuelos y dickies. Coches tuneados, lowriding, spanglish. Muchos tatuajes para los nenes y maquillaje pesado para las nenas. Unas cuantas frases de Crucito vienen a tu cabeza, ¿no? No. Esto es lo que hemos visto en las películas. Chicano es más bien tu lugar de tus raíces. No olvidar de dónde viniste. Nomás ven, ¡ay, qué bonito! Pero no saben la lucha. Estamos aquí desde que esto era México, antes que esto fuera los Estados Unidos. Somos parte de nuestra propia ideología que va en contra de la colonización. Identidad política, un compromiso político. No es un look, es un movimiento. Los chicanos existen y van más allá de un estereotipo. No son tu disfraz de Halloween. Vine a California, cuna del chicanismo, con una pregunta. ¿Son los chicanos una resistencia anticolonial? Perdón, ya no quiero ya. Estoy en un lugar histórico para la lucha chicana, el barrio Logan en San Diego, California. Pero no te hablo de cualquier vecindario, te hablo de un símbolo de resistencia a nivel nacional. Para entender por qué ese barrio es mítico para la raza, primero quiero saber quién es la raza. ¿Qué es ser chicano? Gracias. It's different than being just American, and then it's different than being just Mexican. Both, but not every Mexican American is Chicano. Just really depends on how they feel. En México yo ya no soy mexicano, ya no pertenezco allá. En México yo soy vendido. Estando en esa situación, que somos rechazados de ambos lados de la frontera, empezamos a preguntarnos, bueno, si no soy de aquí y no soy de allá, ¿de dónde soy? Hay gente que aprecia nuestra cultura, pero no quiere una lección de historia. Pero sin esa sabiduría, se tiene una idea muy superficial de lo que somos, de lo que hacemos. The term Chicano and Chicana was birthed from the 1960s movements because there has been historically racism everywhere, right? On the backs of slavery, on the backs of immigrants, of bracero programs, of the people who created America, the backbone. Eran los icónicos años del Civil Rights Movement en Estados Unidos, donde las minorías alzaban la voz contra el racismo. Los mexicanos peleaban por mejores condiciones en las escuelas y lideraron la huelga campesina más larga de la historia del país. This successful action called attention to the grievances of the Mexican American. En este contexto político, se rehusaron a asimilarse a la cultura blanca dominante, reafirmando su identidad chicana como un acto de resistencia. En una sociedad donde busca borrarnos, el autoproclamarse es como un acto revolucionario, ¿no? El decir que existimos. Fue un acto de rebeldía a lo que se supone que era una asimilación a una sociedad anglosajona. Chicano fue el primer nombre que nosotros nos dimos a nosotros mismos. Fue siempre una postura ante las imposiciones, tanto de lengua, cultura, conocimiento, etc. So Chicano is a very politicized and very powerful word to say, and to say, I'm a Chicana means you're moving. Te estás poniendo las pilas to make change. No es un look, es un movimiento. Para rebelarse contra el sistema, nace el lowriding. Voy a conocer a Rigo Reyes, un activista y respetado lowrider que ha dedicado su vida a dignificar y enseñar sobre la cultura chicana. Si tuviera un carro así, ahí se aprendo a manejar, alucina. Papá, escucha eso. Pues bienvenidos. Es a way of life, es un modo de vida. Para nosotros es un modo de resistencia a la vez también. Aquí en Estados Unidos ya existía un amor con los vehículos, por la velocidad. Hard rods, carreras de hard rods. Nuestra comunidad, por no asimilarnos, decidimos irnos del lado opuesto. Slow and low, despacito y bajito. ¿Y le puedo apretar el botón? Para abajo sí, para arriba no. ¡Qué bacán! Es el estereotipo que han puesto en películas y todo eso, que el cholismo es lowriding. Es muy diferente, pero el estereotipo del blanco americano, así nos tienen como pandilleros. Nos hacían muchos chistes y vaciladas de por qué arreglábamos los carros así.
porque decían, hey, ¿sabes por qué los chicanos y mexicanos traen los carros bien bajitos? O porque se abren la puerta y levantan los tomates cuando andan limpiando la pizca. Era una ofensa para uno. Claro, es racismo. Es racismo. Y la discriminación sigue, simplemente por nuestro color de nuestra piel. En Estados Unidos no se va a acabar. Aunque uno tenga años y años aquí, no se acaba. Lowriders adicionalmente queríamos hacer cruise, a ir a dar la vuelta. Pero la policía no estaba de acuerdo y por lo tanto empezaron a buscar leyes para poner un alto a esto, al punto que lo criminalizaron. San Diego no solo prohibió el cruising durante 30 años, tiene una larga historia de discriminación hacia los chicanos a través de la segregación de su barrio, el barrio Logan. We come from communities that have been oppressed in a sense that many of the places that we lived were red line. Red line meaning that that's the only place that minorities could live, segregated. See? Logan Heights was one of them. Logan Heights es el nombre que honran sus habitantes, no Barrio Logan como lo denominó el gobierno, y su historia está cimentada en el racismo del Estado. Tras la llegada de miles de mexicanos que emigraron a Logan Heights tras la Revolución Mexicana en 1910, el gobierno de San Diego primero les quita el acceso a la bahía, después cambia su uso de ser una zona residencial a una industrial e incorpora fábricas y depósitos de chatarra. Luego construye la carretera interestatal 5 y el puente Coronado, que divide al barrio en pedazos, desplazando a la comunidad y reduciéndola de 20,000 a 5,000 habitantes. Todo se fue dividiendo. Lo que aquí los gringos dicen, divide and conquer. ¿Sí? Es sistemático. Para el 22 de abril de 1970, el gobierno instala maquinaria de construcción sobre un espacio que les había prometido como parque. Hartos de los abusos del Estado, los habitantes de Logan Heights toman ese lugar por 12 días. De esa protesta nace el Chicano Park, que se convirtió en símbolo de resistencia para toda una comunidad. Y hoy venimos a celebrar el día que dijeron basta, que reclamaron el derecho a su barrio y fundaron este parque. Acabamos de llegar a Chicano Park Day. El día de hoy se celebra el aniversario número 54 y podemos ver los riders, puestitos, mucha música. Hay un montón de gente reunida el día de hoy para celebrar la cultura chicana. Este parque se hizo de una lucha muy importante, una lucha de decir, ¿sabes qué? Nosotros como latinos tenemos el derecho de tener un parque, de tener salud, de tener nuestros hijos corriendo, nuestras abuelitas tomando su cafecito. Es un territorio reconquistado, ¿no? Fue una toma colectiva del pueblo para el pueblo. They have done so many things to our people to try to exterminate and assimilate us. But when you have a place like this, that is resistance. When you have your people reviving your native ceremonies, that is resistance. When you are speaking your native language, that is resistance. Let that grow in your heart. Nosotros como chicanos nos identificamos más con el lado indígena de nuestras raíces, al punto de que empezamos a rechazar todo lo europeo por lo que trajeron ellos y cómo nos afectó todo este aspecto de colonización, todo este aspecto de abuso. Nosotros siempre hemos sido indígenas de este continente. No nos reconocemos como parte de esta sociedad eurocéntrica. Somos parte de nuestra propia nación, nuestra propia identidad, nuestra propia ideología que va en contra de la colonización. En esta reivindicación de su identidad indígena es que nace el mito sobre Aztlán, el lugar de origen de los aztecas. Los chicanos toman Aztlán como ese lugar simbólico donde habitaron los antepasados. Aztlán is the land that was Mexico that we're standing on, right? We say that Chicano Park is the ombligo of Aztlán. We proclaim the whole southwest of the United States, which was once Mexico, as the land of Aztlán.
Chicano Park representa para muchos el corazón de la tierra perdida, cuando los pueblos no cruzaron la frontera, sino que la frontera los cruzó a ellos. Somos esa unión de pueblos libres que vivimos en conjunto, que tenemos que pensar más en términos de un pueblo sin fronteras. Y aunque hoy es celebración, también es momento de reclamar justicia y poner a discusión los problemas con los que convive la comunidad, como la gentrificación, el perfilamiento racial o la brutalidad policíaca. The retaliations that they have towards us whenever we demand justice, the harassment of people because they look a certain way, walk a certain way. Sometimes that harassment that they have towards Chicanos can turn into something, a lethal situation, a fatal situation. My brother lost his life as well as many other Chicanos here in this park. My brother was brown and proud. My brother was loyal to the soil, and there is nothing that they can do to change that. So do you feel here in San Diego the Chicano community suffer for racial profile? Absolutely, especially here. You never feel safe around a law enforcement officer. You don't trust them. They think that they're doing a good job by getting another one off the streets. They're not heroes, they're murderers. Patricia es la hermana de Christopher Darman, un joven chicano que la policía asesinó en la calle principal del barrio Logan, tras un arresto de tránsito que escaló violentamente. If it had been anywhere else, this wouldn't have happened. They would probably de-escalate the situation more, and they would have had some other way to arrest him if that's what needed to happen, safely without murdering him. Justice for Christopher DeArmond and anybody else who has been harassed and brutalized by any law enforcement. Poder decir yo soy chicana es tú gritar, yo aquí voy a chocar, yo no me voy a dejar, yo voy a pelear. Porque si no lo hacemos, ¿quién más lo va a hacer? La comunidad está harta de injusticias. La comunidad está harta de que gente de afuera nos diga lo que tenemos que hacer. Me llevo a ese lugar el fuego de la lucha chicana, su resistencia ante la opresión, su dignidad para decir que están aquí y que no se van a ir. Bless us in our minds, in our hearts, in our bodies. Bless us as we continue to grow, celebrate these victories. And our ancestors look down upon us. When they see what we do, they know that our culture, our way of life, who we are, has not been exterminated, but we continue to grow. Thank you.